Grabando. Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Spring Framework. Estamos de nuevo con Micael Gallego. Hoy vamos a tratar también el tema inicial con el que empezamos ayer de desarrollo web con Spring, y vamos a ver temas de plantillas y de procesos de formulario. Así que, Micael, todo tuyo, cuando quieras. Perfecto, gracias Álvaro. Vamos a empezar la sesión de hoy recordando un poquito lo que vimos ayer, muy rápido, ¿vale? Para ponernos enseguida a programar. Estuvimos hablando de que Spring es una tecnología de desarrollo de aplicaciones empresariales para Java, para la máquina virtual de Java. No solo sirve para hacer web, sirve para hacer un montón de cosas más, aunque nosotros nos vamos a centrar en la parte de web. Y estuvimos repasando un poco de Java Enterprise Edition, acordados, porque Spring se apoya mucho en Java Enterprise Edition, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque hay tecnologías de Enterprise Edition que las vamos a utilizar tal cual en nuestras aplicaciones. Hay otras tecnologías para las que Spring pues, propone su propia forma. Por ejemplo, tú puedes implementar una API REST con la tecnología estándar o con la tecnología que te propone el propio Spring. Y hay otras tecnologías que simplemente ellos tienen una alternativa que es la que se recomienda utilizar. También estuvimos hablando un poquito de Maven, porque todo el desarrollo de aplicaciones con Spring se basa mucho en Maven, también en Gradle, ¿vale? Que se considera como una alternativa más avanzada a Maven, pero bueno, nosotros nos quedamos con Maven porque tiene mejor soporte y está más extendido. Y el módulo de Spring, que es el que realmente nos interesa para desarrollar aplicaciones web, al menos ahora al principio, es Spring MVC. No lo llamaron Spring Web, acordaos, simplemente lo llamaron Spring MVC. Esas siglas son el acrónimo de Model View Controller, que es un diseño arquitectónico de aplicaciones en las que se separa claramente los datos, model, de la vista, view, del elemento encargado de procesar las peticiones del usuario, que sería el controller. Estuvimos haciendo un breve repaso a la inyección de dependencias. La inyección de dependencias son importantes porque en cuanto empecemos a hacer aplicaciones un poquito más grandes, ya vamos a ver cómo la forma que tiene Spring de conectar módulos entre sí es utilizando esta técnica. La inyección de dependencias no nos tiene que dar miedo, es simplemente una manera de conectar módulos de la aplicación sin necesidad de que seamos nosotros los que hagamos el new de cada módulo, pasemos ese módulo como referencia en el constructor de otro módulo, etcétera. Y los módulos no son nada especial, son clases simplemente que tienen una anotación. Hay módulos que son los controladores, hay otros módulos que son los componentes, veremos módulos como repositorios, servicios, etcétera, pero bueno, la única cosa que tenemos que conocer es que si un atributo de un módulo está anotado con la anotación AutoWire, lo que quiere decir es que cuando arranque la aplicación será Spring el que se encargue de cablear ese módulo con todos los demás, ¿vale? De todas maneras, a medida que vayamos avanzando, si tenéis alguna duda, solo tenéis que decirlo y repasamos un poquito estos conceptos. Vamos a pasar ahora directamente a la generación de HTML con Mustache, que es la tecnología de plantillas que estamos utilizando en este curso, y vamos a hablar un poco también en general de las tecnologías de plantillas para que nos queden claras, ¿no? Entonces, como vimos ayer, las plantillas y los controladores permiten la generación de páginas HTML, porque los controladores son los que deciden qué información se tiene que visualizar y las plantillas son las que deciden cómo visualizar esa información, ¿no? Entonces, voy a pasar aquí a la pantalla completa. Existen muchas tecnologías de plantillas. Nosotros vamos a utilizar Mustache porque creo que es una de las más sencillas que hay, porque hay otras, por ejemplo, como TimeLeaf, que son un poquito más enrevesadas, y porque Mustache también se puede utilizar en Front, se puede utilizar en Ruby, se puede utilizar en Python, se puede utilizar en muchos lenguajes, así que bueno, eso que nos llevamos, ¿no? Entonces, por recordar, esto sería nuestra aplicación, ¿no? Tenemos un controlador que atiende las peticiones que se reciben en la URL greeting y por otro lado tenemos la plantilla, que sería este ficherito HTML de aquí, que sustituye el valor de la variable name o la variable name que aquí aparece por el valor que tenga esa variable en el propio modelo, ¿no? Entonces, cuando hacemos el return del controller, lo que le estamos diciendo es qué plantilla es la que se va a encargar de procesar esta información que estamos dejando aquí en el modelo. Y como podéis ver, el string que estamos devolviendo corresponde con el nombre del fichero. ¿Esto qué quiere decir?
que en función de la lógica propia del controlador podremos elegir una plantilla u otra. Es decir, una URL, una misma URL, puede devolver varias estructuras de página diferentes en función de los parámetros de entrada, el estado de la base de datos, de la aplicación, etcétera. Como os decía, hay muchas tecnologías de plantillas. Está Mustache, que es una de las más básicas, Velocity, que ya tiene bastante tiempo, FreeMarker también se ha utilizado bastante, TimeLeaf, que es una de las nuevas que se han subido al carro también, y también no hay que olvidar Java JSP. ¿Por qué hemos decidido no utilizar Java JSP cuando en principio podría ser la tecnología más estándar, ¿no? El problema de JSP es que es bastante más que una tecnología de plantillas, ¿no? Sirve para más cosas. Podríamos meter código Java en una plantilla JSP, tenemos librerías de tags personalizados, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que considera que se ha ido demasiado lejos con los JSPs y una plantilla JSP en realidad es un programa, ¿no? Tiene lógica, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay una nueva tendencia que viene a decir que las plantillas deberían ser lo más sencillas posibles. Ayer lo hablábamos también con Miguel. En definitiva, si las plantillas las mantienen y las gestionan diseñadores gráficos, por así decirlo, lo ideal es que tengan la menor lógica posible, de manera que el diseñador se pueda encargar completamente de los aspectos que a él le incumben, la maquetación, el diseño gráfico, etcétera, ¿no? Cuando las plantillas las mantiene un desarrollador, pues muchas veces tiene la tentación de ir mucho más allá en las plantillas de lo que debería ir, ¿no? Entonces, la gente de Spring Boot no recomienda utilizar JSPs siempre que se pueda utilizar una alternativa, porque además tienen algunos aspectos técnicos que son problemáticos y, en definitiva, bueno, pues hay mucha gente que piensa que utilizar un sistema de plantillas ligero que ha sido desarrollado hace relativamente poco hace que tu código sea más mantenible y más legible, ¿no? Bueno, ya os digo, nosotros utilizamos Mustache y vosotros podéis utilizar cualquier otro si queréis. Es muy sencillo. Simplemente cambiar de sistema de templating, simplemente te vas a Eclipse y en las dependencias, donde pone en el POM XML Mustache, pones el que a ti te interese, ¿vale? Obviamente hay que buscar en la documentación cómo se utiliza cada una de las tecnologías, pero son muy parecidas todas, ¿vale? Por eso me he quedado con la más sencilla, porque así vamos un poco más rápido. Vale, más cositas. Como os decía, todas estas tecnologías son conceptualmente similares y los ficheros HTML se generan con plantillas que contienen código HTML junto con referencias a variables y, en algunos casos, dependiendo del sistema de templating, funciones o macros, ¿no? Entonces, bueno, Mustache se puede utilizar en muchos lenguajes, no vamos a incidir mucho más en ello. Si queréis, echamos un vistacito a la página web. ¿Vale? Aquí, como podéis ver, que está disponible en muchos lenguajes, tiene plugins para los entornos de desarrollo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el código en GitHub. Estaba viendo a ver si venía un poquito de documentación. Vamos a ver la implementación. Aquí tenemos la de Java. Sí, bueno, te dice cómo se puede utilizar. Todo lo que viene aquí es lo que vamos a ver nosotros hoy, pero bueno, que sepáis que obviamente podemos encontrar bastante documentación por la red, ¿no? Entonces, funcionalidades básicas. Pues vamos a utilizar las variables del modelo, podemos generar código condicionalmente, es decir, dependiendo del valor de una expresión, podemos generar listas o tablas HTML con el contenido de objetos del modelo, siempre que sea una lista, ¿no? Lo que es bastante habitual y lo que vamos a hacer. Aquí tenemos el tutorial de Mustache, la versión 5. Vamos a echar un vistacillo. ¿Veis? Aquí tenemos las variables. Esta es la forma de hacer un contenido condicional, etcétera, etcétera. Ya os digo, lo que nos vaya interesando lo vamos a ir viendo nosotros. Y es importante que echemos un vistacillo también a la documentación de la versión Java. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están en el estándar. Espera un segundo, que no me permite. Un segundito. Ahí, me estaba bloqueando por temas de seguridad.
Hay algunos aspectos que podemos utilizar que no están en el Mustache estándar, pero sí en la versión de Java, ¿no? Entonces, está bien también que consultemos la documentación de la versión de Java por si hay alguna cosa que nos puede interesar. Por ejemplo, se integra bien con lambdas, que es una de las características propias de Java, la última versión, de Java 8, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver algunos conceptos básicos del mecanismo de templating. Aquí tenemos, por ejemplo, un controlador muy básico que, bueno, que hemos decidido llamarle Basic al controlador. Este controlador lo único que hace es insertar en el modelo dos valores, el valor silent y el valor name, perdón, la variable silent con valor true y la variable name con valor word. Si queremos utilizar esos valores desde la plantilla, pues lo único que tenemos que hacer es poner la sintaxis de doble llave de abrir y doble llave de cerrar, como hemos visto. Y si queremos hacer uso de una variable de tipo booleano, lo único que tenemos que hacer es poner la almohadilla, ¿veis? Al poner la almohadilla, lo que estamos haciendo es una especie de if. Si esta variable tiene el valor true, se muestra, y si esta variable tiene el valor false, pues no se mostraría, ¿no? Me estoy dando cuenta, según el valor que tiene y según cómo lo estamos interpretando, que hubiese sido más correcto llamar a esta variable algo así como show o visible, ¿no? Pero bueno, se llama silent y ya está, ¿no? Entonces, como veis, como la variable vale true, pues efectivamente se muestra cuando se genera el HTML partiendo de este controlador y de esta plantilla, pues se muestra aquí la información, ¿no? Otro detalle interesante de las plantillas Mustache es el procesamiento de listas. Por ejemplo, vamos a suponer este controlador, es un controlador muy sencillo que se ejecuta con la URL list y lo que hace es insertar en el modelo una lista de valores. ¿Veis? La lista se llama colors. Bueno, pues en este modelo básicamente lo que utilizamos es colors no directamente como tal, sino también con la almohadilla. Al utilizar colors con la almohadilla, el sistema de template en Mustache se da cuenta de que es una lista y por lo tanto lo que hace es repetir este elemento que tenemos aquí por cada uno de los elementos de la lista. Y lo que podemos decidir es qué mostrar. Si ponemos un punto, lo que le estamos diciendo a Mustache es que queremos mostrar el objeto completo. Si pusiéramos name, por ejemplo, lo que haría Mustache sería buscar un atributo name dentro del objeto, ¿vale? Cuando tú utilizas templates dentro de un multiplicador, de una sintaxis de repetición, se refiere lo que pongas dentro a cada uno de los objetos, ¿no? También tenemos la posibilidad de utilizar index. Index, con un guión delante, es una variable especial que nos permite mostrar o publicar el índice, la posición en la lista de ese elemento, ¿vale? Empieza por 1, no empieza por 0, empieza por 1, que es más natural desde el punto de vista de la interfaz de usuario, y nosotros de esta forma no tenemos que llevar la cuenta, por así decirlo, del elemento de la iteración en la que estamos. Entonces, con este template, que es el que acabamos de ver, y con la información que teníamos antes, vemos cómo podemos mostrar la lista de colores y también podemos mostrar los colores en una tabla, porque lo que estamos haciendo es repitiendo cada una de las filas o creando una fila por cada uno de los elementos de la tabla, ¿vale? Como veis, es un sistema de plantillas muy sencillo. Bueno, pues poco más, ya os digo, según nos vaya haciendo falta alguna cosita más, la podemos revisar, pero en principio, con estos conceptos básicos que acabamos de ver, ya sabemos todo lo necesario para el procesamiento de plantillas con Mustache, ¿vale? Si queréis, podemos dar paso a las preguntas que hayan podido surgir. Álvaro. Perfecto. Tengo ya alguna por aquí, por ejemplo. Sí. La siguiente. ¿Con request mapping se controla el enrutado del framework? Sí, efectivamente. Como estáis viendo en todos los ejemplos, vamos a ver un ejemplo aquí. Request mapping es el mecanismo con el que tú le dices qué URL corresponde a qué código.
Entonces, a diferencia de otras tecnologías basadas en servlets, en las que había un fichero aparte que hace el enrutado, aquí la gente de Spring ha decidido que el enrutado es más cómodo de mantener si está pegado justo al código. Entonces, si tú tienes un método, le pones un string con la notación request mapping y es de esa forma con la que tú enrutas esa petición a ese código. Vale, perfecto. ¿Cómo se vincula la clase model con un template concreto? De esta manera. Aquí vemos un ejemplo muy básico de un controlador. El propio controlador tiene que devolver como string el nombre del template, que es el que va a interpretar ese modelo que estamos construyendo. ¿Vale? Esa es la forma que tiene de hacerlo. De manera que tú puedes decidir qué template concreto quieres utilizar. Esa es la manera que tienen de vincular. Lo más habitual, que cada método tenga un único template, pero hay veces que puede tener varios templates, ¿vale? Porque en función de algún aspecto condicional, pues puede tener varios, ¿no? Entonces esa sería la manera de hacer la vinculación. Muy bien. ¿El objeto model a qué difiere al objeto model and view? Bien, el objeto model, vamos a empezar por el objeto model and view, ¿vale? Que posiblemente muchos de los que nos están escuchando no sepan lo que es. El objeto model and view, mirad, vamos a hacer una cosa. Para esta explicación mejor me voy a ir al entorno de desarrollo y vamos a abrir un ejemplo que seguro que lo vamos a entender más sencillo. Esta es la aplicación que venimos dando vueltas siempre, ¿vale? Esta aplicación, este controlador, este método, se podría reescribir de la siguiente manera. Voy a llamarle de otra forma para que no me dé error de compilación. Yo podría reescribir este controlador de esta forma. Lo que puedo hacer es no utilizar un parámetro llamado model y en cambio devolver un objeto model and view. El objeto model and view le puedo pasar como primer parámetro el nombre de la vista y como segundo parámetro toda la información que yo quiera que sea renderizada por esa vista. Entonces aquí como segundo parámetro le tendría que pasar el modelo. Lo que ocurre es que este modelo, claro, le tengo que construir de alguna manera. Entonces yo podría hacer new model de esta forma, ¿vale? No, la clase, espera un segundito, creo que se llama basic model y si no utilizamos un mapa. No, venga, vamos a utilizar un map mejor. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la clase, aquí lo tenemos. Vale, vamos a poner los import. La sintaxis es ligeramente diferente. Y model and view, ahí está. ¿Vale? Y aquí tendremos que devolver ahora model and view. Vale. Pues os decía que es mejor verlo con un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de model a model and view? Que en model solo tiene la información del modelo y en cambio model and view no solo tiene la información del modelo, sino que además tiene el nombre de la plantilla. Entonces, bueno, yo creo que este formato es un formato más claro que hace que el mantenimiento sea mejor y que evita tener que declarar la variable de esta manera, ¿no? Y en cambio, bueno, pues esto también pues hace que el código sea un poco más oscuro, por así decirlo, pero son totalmente equivalentes, ¿vale? No hay ninguna diferencia entre ellos. Echar un vistacillo rápido. No, estaba viendo. No, nada. Esa es la respuesta. ¿Más preguntas, Álvaro? Vale, no, de momento eso es todo. Si quieres, continuamos. Perfecto. Venga, vamos a seguir. Bueno, siempre que vayamos poniendo un ejemplo, no sé si os habéis fijado que aparece aquí en la transparencia ejemplo y un numerito, ¿no? Ese numerito corresponde con este numerito de aquí, ¿no? Entonces, si abrimos el ejemplo 4, vamos a cerrar, vamos a quitar esto que nos ha servido para la explicación, pero ya no vamos a importar. Vamos a cerrarlo todo. Permíteme, Micael. Si nos vamos al ejemplo.
Sí, Perdona que te corte, permíteme antes de seguir, porque tengo una sí que viene al hilo de lo que estábamos comentando. Juan Guillermo nos comentaba, eso mismo que has hecho en el método Greeting 1 con el Model and View, si el método recibe por post datos, también tiene que ver una variable de entrada. ¿Es así? sí, 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 sí. Cuando vayamos a ver la parte de formularios, que es justo lo que vamos a hacer ahora, os voy a decir cómo se recogen datos que vienen por post dentro del propio controlador, ¿vale? Entonces, al igual que aquí le ponemos ahora mismo solo la variable model, luego vamos a ver cómo le podemos añadir un montón de variables más que recogen datos de información de la propia petición, ¿vale? Perfecto, gracias. Nada. Mira, lo que os decía, este ejemplito, que es el 4 de las traspas, ¿vale? Es justo el que estamos viendo. Entonces, cualquier cosa que vemos en las transparencias las vamos a poder ver como un ejemplo concreto que es ejecutable. Entonces, vamos a ejecutar este ejemplo, ¿vale? Como os decía, lo podemos ejecutar con aplicación normal o como con Spring Boot. Si lo ejecutamos con Spring Boot, pues bueno, tiene la salida estándar, tiene colores y además aparece aquí en una sección que es el dashboard, ¿vale? Vamos a ver qué se está ejecutando. Aquí está. ¿Vale? ¿Veis? Si nosotros abrimos la vista, Boot Dashboard nos permite ver todas las aplicaciones que tenemos disponibles en el workspace y las que se están ejecutando. ¿Veis que aquí aparece el iconito este, ¿no? Entonces, como os decía, las aplicaciones tardan muy poco en arrancar, 5 segundos. Nos podemos ir directamente al browser. Acordaos, se arranca en localhost 8080 y hay que ponerle el nombre de la URL, ¿no? No le he llamado list, sí, le he llamado list. Aquí me está dando un error ahora, vamos a ver qué pasa. Vale, creo que me he equivocado y he arrancado una aplicación que no es. Fijaos, esto también es interesante para que lo veáis vosotros. Voy a hacer más grande la consola. Cuando tú arrancas una aplicación en Spring Boot, te dice la lista de URLs que él hace disponibles, que son error y que son greeting. ¿Veis? En el ejemplo lo que yo quiero arrancar no está greeting, está list. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando? Pues lo que me está pasando posiblemente es que he ejecutado otro ejemplo. Si veis aquí, veis que pone web ejem 1, cuando yo en realidad quería ejecutar el web ejem 4, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Con esto puedo parar la aplicación. No sé qué me pasa ahora, que no me la quiere parar Eclipse. Bueno, de todas maneras, fijaos, aquí también lo teníamos, ¿no? Era el 4 el que estaba. Bueno, podemos ejecutar la 4, también desde aquí, también desde aquí. Podemos ejecutar de donde queramos. Entonces, vamos a irnos aquí. Restar si queréis. No sé, yo creo que Eclipse le ha pasado algo raro, ¿vale? Porque está haciendo cosas raras. Voy a salir. Voy a volver a entrar ahora, cuando termine de guardar el workspace. Sí, yo creo que le ha pasado algo. Si queréis vamos a seguir un poco con la parte de la teoría mientras se va cerrando y ahora volvemos a ver qué pasa. En definitiva, lo que os quería enseñar es cómo se ejecuta este código que tenemos aquí, nada más, ¿vale? Que bueno, que lo podemos ver en las transparencias y poco más. Bueno, vamos a pasar ahora al tema del proceso de formularios y la gestión de datos en los enlaces, ¿vale? Los que tengáis experiencia con desarrollo web, pues este tipo de gestión de datos lo habéis visto en PHP, en Python, en Ruby, en Node, en otras tecnologías, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco cómo se hace con Spring simplemente. Vamos a repasar un poquillo la gestión de información en aplicaciones web y nos ponemos rápidamente con el código. Solo por recordar, ¿qué formas existen para enviar información desde el navegador web hasta el servidor? Bueno, pues lo más habitual, lo que todo el mundo piensa, se le viene a la cabeza cuando preguntamos por esto es usando formularios HTML, ¿no? El usuario introduce información explícitamente, le da un botoncito y esa información que ha introducido llega hasta el servidor. Pero lo que no es tan evidente, o muchas veces cuando no desarrollamos web lo pensamos, es que cuando pinchamos un enlace también hay información en el enlace, ¿vale? Los que desarrollamos las aplicaciones dejamos información en los enlaces para que cuando el usuario pinche en un enlace saber qué enlace ha sido pulsado, ¿no? Entonces vamos a trabajar un poco con estos dos mecanismos. La información se envía con pares clave-valor
Es la manera que tiene el protocolo HTTP de funcionar. Y para acceder a la información que me llega desde el browser, desde el propio servidor, lo que hacemos es utilizar parámetros en los métodos del controlador, ¿vale? Que es una forma muy cómoda de acceder a la información. Entonces, por repasar un pelín de HTML, cuando yo quiero hacer un formulario, tengo que ponerle etiqueta form, y en el atributo action es muy importante utilizar la URL del controlador, ¿vale? La URL que yo pongo en el request mapping es la que yo tengo que poner aquí también en el formulario, porque es la manera que yo tengo de decir al browser que cuando el usuario dé al botón de enviar se vaya a esa URL, ¿no? Y luego, además, es recomendable que haya siempre un botón de enviar, un botón que tiene que tener como tipo el valor submit, y luego puede ser o bien un botón o bien una imagen que sea parecida o similar a un botón, ¿no? Entonces, bueno, muy rápidamente, esto ya lo tenéis controlado seguramente. Si queremos un campo de texto, pues hacemos un input test, y además de eso le tenemos que decir el nombre del parámetro, ¿vale? El nombre con el que queremos recoger esa información dentro del controlador. Si queremos hacer un área de texto, es decir, un campo de texto porque sea multilínea, utilizamos este otro esquema, ¿vale? Text area en vez de input. Y si queremos, por ejemplo, un checkbox, pues le decimos como type checkbox, y también aquí es importante indicar el nombre del parámetro, pero a diferencia del input, también le ponemos un value. Es decir, si esta casilla está seleccionada, este parámetro tendrá este valor. ¿Por qué hacemos eso? Porque así de esa manera podremos controlar bajo el mismo paraguas, bajo un mismo nombre de parámetro, diferentes valores, ¿vale? Luego haremos algunas pruebecillas, ¿no? Vamos al código. ¿Cómo podemos acceder a los datos de un controlador? Bueno, pues como he dicho antes, los valores se recogen con parámetros del método del controlador que estén anotados con request param, ¿vale? Esta es el primer aspecto interesante. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un ficherito index.html, y ese ficherito index.html pues tiene este formulario, ¿veis? Como veis, el formulario es muy sencillo. Tiene un párrafo saludará y tiene el botón de input de tipo texto que se llama name, y luego tiene un input que es el que nos permite enviar el formulario. Bueno, pues el valor que el usuario introduzca en este input podrá ser recogido en este parámetro de entrada dentro del controlador, ¿vale? Veis que aquí tenemos el método greeting, esto sería un controlador. Vemos que la URL es greeting, es la misma URL que hemos puesto en el action del formulario, y entonces cuando se ejecute el método greeting será invocado este método, y en este parámetro de entrada se recibirá el valor que el usuario introdujo, ¿no? A partir de ahí, todo lo que ya sabemos lo podemos aplicar, ¿vale? Podemos construir el modelo como antes, pero en este caso, fijaos, estamos utilizando para construir el modelo el valor que me llega del propio formulario, ¿vale? Vamos a ver, parece que se queda un poco raro, voy a ver si lo consigo resolver. Un segundo. Parece que Eclipse, aquí la tenemos, ¿no? Finalizar tarea. Ahí está. Se había quedado un poco raro, lo volvemos a abrir. Si queréis, mientras que va abriendo, si hay alguna pregunta o algo, lo podemos ir viendo. Sí, por ejemplo, sí, Xavier nos pregunta, si tenemos un formulario con 20 campos, ¿tendremos un método con 20 parámetros? Si queremos, sí, pero también podemos hacer un truquito que lo vamos a ver luego un pelín después, porque en vez de tener un parámetro por cada uno de los campos de manera individual, podemos tener un objeto completo que tenga tantos atributos, tantas propiedades realmente, como campos tenga ese formulario. Entonces solo necesitaríamos utilizar un único objeto. En el ejemplo que vamos a ver ahora, justo vamos a ver eso que preguntas, y así viéndolo con un código te va a quedar, te va a resolver la duda, seguro. Muy bien. ¿No existe nada en Java que automapee los valores enviados en un formulario por post al modelo?
Sí, hay formas de hacerlo, ¿vale? Lo que ocurre... espera que se me ha abierto automáticamente. Hay formas de hacerlo. Lo que pasa es que al final, como siempre vas a querer trabajar con esa información que te llega, no solo para mostrarla, sino para hacer algo más, ¿vale? Entonces, a ver, no es tan útil, ¿no? Lo que sí que vamos a ver es que cuando procesemos todos los campos directamente como un único objeto, vamos a ver cómo vamos a poder pasar ese objeto completo también al modelo. Entonces, al pasar el objeto completo al modelo, vamos a ver que es prácticamente con una línea, hacemos el vínculo entre todos los datos del formulario y la información del modelo. Ahora lo vamos a ver. Muy bien. En este caso, Harold nos pregunta también que no entendió bien en dónde está creado el objeto model. El objeto model está creado por Spring. Entonces, Spring simplemente me pasa como parámetro a mí el objeto model que él construye. Entonces, yo utilizo su objeto model que él me está pasando y él, cuando acaba de ejecutarse este método, cogerá este objeto model que a mí me pasó como parámetro y hará lo que tenga que hacer para que el sistema de templating, el sistema de plantillas, pueda recoger esa información. Entonces, básicamente lo que nos está haciendo Spring es hacer lo que nosotros tendríamos que hacer de manera tediosa y repetitiva, pues lo hace él. En vez de nosotros tener que crear un objeto en cada método que sería siempre igual, pues él nos da ya el objeto creado y con ese objeto, después de que nosotros hayamos incorporado todos los atributos, pues ya se genera la plantilla. Muy bien. Y una ¿Sí? última, en este caso, de Álvaro, que nos pregunta si vamos a ver ejemplos con el uso de Ajax. Es que para utilizar Ajax necesitamos, bueno, a ver, no vamos a ver ejemplos directamente que hagan uso de Ajax, ¿vale? Porque no quería meterme en tema de JavaScript con front, ¿vale? Entonces, lo que sí que vamos a ver, si queréis, cuando veamos la parte de API REST, vamos a ver un pequeño cliente como con jQuery puede hacer una petición a la API REST que estamos haciendo. Pero aplicaciones como tales, que además de generar HTML, generen código JavaScript en ese HTML para que puedan hacer una llamada Ajax, no lo vamos a ver como tal, ¿vale? Pero ya os digo que si tenéis interés, cuando veamos cómo hacer una API REST, vamos a ver un pequeño cliente con jQuery para que veáis cómo se puede utilizar esa API REST desde jQuery, ¿vale? Una más. Sí, ¿Por qué se pone greeting en el atributo action del formulario? porque tú le tienes que decir al formulario cuál es la URL que tiene que ejecutar en el servidor cuando el usuario dé al botón de enviar. Si no, él no sabe qué URL tiene que utilizar. En realidad, si no le pones URL, él utiliza la misma URL en la que está el propio formulario para procesar ese formulario, ¿vale? Que normalmente no es lo que quieres. Entonces, normalmente lo que quieres es que en una página se muestre el formulario y cuando tú pinches al botón de enviar, se ejecute otro código diferente que es el que se encarga de procesar ese formulario, ¿vale? Es por eso por lo que le pones el nombre de la URL que corresponde con la URL que tenemos. Si aquí pusiéramos procesa formulario, pues aquí tendríamos que poner procesa formulario también. Genial, ¿Vale? pues digamos. Muy bien. Venga, ya que tenemos esto funcionando, vamos a ver qué ejemplo era, que como os digo lo tenemos aquí, ejemplo 5. Abrimos el ejemplo 5. Aquí tenemos el Creating Controller, que como veis tiene nuestro request param. Y hemos añadido un ficherito index. Un detallito que no hemos dicho antes, fijaos, cuando queramos hacer plantillas, las tenemos que meter en la carpeta templates. Es ahí donde Spring va a buscar las plantillas. Pero cuando queramos poner ficheros que se sirven tal cual en el servidor web, que no son plantillas ni son código fuente, por ejemplo, imágenes, ficheros CSS, HTML, los ponemos en la carpetita static que está debajo de resources, ¿vale? Si creáis un proyecto desde cero y no está la carpeta static, podéis crearla vosotros, no hay ningún problema, es una carpeta normal y aquí ponéis todo el código que sea estático, que no cambie, ¿no? Entonces, como podemos ver, el código que tenemos es un código muy sencillito, es un formulario el que os enseña la transparencia. Entonces, vamos a ejecutar la aplicación porque quiero que la probemos, ¿no? Pues a ver si ahora me hace caso, que antes se ha vuelto un poco loco. Hemos ejecutado
Ahí está, ¿no? El ejemplo 5, vemos cómo se está ejecutando. Bien, esto también me ha dado un error y es un error bastante típico y aprovecho ahora para explicar lo que quiere decir. Y lo que me está diciendo, fijaos, aquí está la traza de error, voy a hacerlo un poquito más grande, ¿vale? Para que lo veáis todos. Aquí lo que me está diciendo es address already in use, bla, 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 address already in use. ¿Qué es lo que se me está pasando? Cuando he tenido el problema antes, yo he matado automáticamente Eclipse, pero no he matado automáticamente la aplicación que he arrancado. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando? Que el proceso Java que yo arranqué antes sigue vivo. Entonces, sigue con el puerto 8080. Entonces, cuando os pase esto, lo que tenéis que hacer es o bien cambiar el puerto o bien intentar matar ese proceso que está vivo, ¿no? Entonces, aprovechamos si queréis y os digo cómo se cambia de puerto, que puede ser una cosa bastante útil, porque a lo mejor el puerto 80 que tenéis ocupado en otra cosa, y luego ya intento solucionarlo y lo arreglo, ¿no? Cuando tú ejecutas una aplicación en Eclipse, la primera vez puedes hacerlo como yo estoy haciendo, botón derecho, run as, etcétera, etcétera. Pero cuando tú ya la has ejecutado una vez, se te queda guardada en una cosa que se llama las configuraciones de ejecución, ¿no? Entonces, si tú le pinches aquí en las configuraciones de ejecución, se te abre una ventanita y veis que está aquí la aplicación de ejemplo número 5, cuya clase principal es application, cuyo proyecto está. ¿Por qué os estoy enseñando esto? Porque justo lo que os quiero enseñar es cómo cambiar el puerto. Si yo pongo server.port y le pongo el valor, por ejemplo, a ver que me deje ponerle un valor. ¡Ey! No sé qué pasa, que no me deja ponerle valor. No sé, parece que hoy está mi Eclipse un poco raro. No me deja ponerle valor a la propiedad. No hay problema. En vez de poner las propiedades así, lo bueno que tengo es que tengo autocompletar, pero siempre puedo ir yo y ponerle un argumento a la máquina virtual y decirle server.port igual a 90.000, ¿vale? En principio a vosotros os tendría que funcionar, pero no sé por qué me funciona. En cualquier caso, yo siempre le puedo poner el parámetro de esta manera. Si yo le doy a ejecutar, perdonad que me he equivocado, no era aquí abajo, es aquí arriba, program arguments, ¿vale? Siempre me equivoco. Es aquí arriba, program arguments, perdón. No me ha hecho caso. Ahí está. Vale, vamos a ver ahora cómo no da problemas, pero veis que aquí ahora aparece el 9000, ¿veis? El puerto 9000, veis que ahora ya ha arrancado sin problemas, y ojo, si le hemos cambiado el puerto, cuando vayamos aquí, tenemos que ponerle 9000, ¿no? ¿Veis? Nos sale el formulario. Pero si queréis, antes de seguir por aquí, bueno, luego si eso mato el proceso. Venga, ya que lo tenemos funcionando, no me quiero entretener más. Este es el formulario, que si le damos a F12, podemos ver cómo es justo el formulario que yo he puesto, ¿no? Pues yo aquí le pongo el valor que yo quiera, alumnos, escuela IT, y si yo le doy a enviar, hola, alumnos de escuela IT. ¿Por qué pasa esto? Porque se me está ejecutando precisamente este código que yo tengo aquí. Y en este código que yo tengo aquí estoy recibiendo el parámetro que me están pasando y yo lo único que hago es, bueno, pasarlo al modelo para que Greeting Template se encargue de pintar ese parámetro. Entonces, si queréis, vamos a hacer otra prueba. Vamos a parar aquí el proceso y ahora, en vez de arrancar la aplicación web en modo normal, le vamos a arrancar en modo depuración, ¿vale? Cuando arrancamos la aplicación en modo depuración, una de las ventajas es que podemos poner puntos de ruptura. Entonces yo voy a poner un punto de ruptura justo cuando se recibe la petición del servidor, ¿vale? Y así vamos a poder inspeccionar el valor de las variables. Y esto también, bueno, pues en caso de que tengamos problemas, es una buena forma de ver lo que está pasando. Volvemos otra vez aquí, volvemos a la página index.html. Por ejemplo, le vamos a poder dar a enviar otra vez. ¿Veis lo que está pasando? Está cargando.
porque el servidor todavía no ha respondido y Eclipse me dice que algo le pasa, ¿no? Entonces yo pincho aquí, me está preguntando, ¿quieres abrir el modo de depuración? Le decimos que sí, el modo de depuración cambia ligeramente la interfaz de usuario, ya estoy viendo, y se me para en el punto de ruptura que yo he dicho, ¿no? Entonces vemos cómo el valor del parámetro es realmente alumnos escuela IT, model es un objeto de una clase que a mí no me interesa, fijaos, binding, aware, a mí no me interesa porque yo lo voy a utilizar a través de la interfaz, entonces yo puedo ir aquí paso a paso y, bueno, ya he colocado el modelo, sigo y efectivamente lo que yo tengo es que ya tengo la respuesta del servidor y tengo el valor que es el que yo esperaba, ¿no? Bueno, poco más, no hay mucho más que decir, ¿no? Entonces, si queréis, lo que vamos a empezar ahora es hacer un pequeño ejercicio un poquito más grande, le hago yo con vosotros, ¿vale? Para que vayamos viendo cómo funciona. Y si queréis, antes de ponernos a hacer el ejercicio, si hay alguna duda, la podemos resolver. Vale, perfecto. Abrimos el turno de preguntas y sí que me quedaban un par por aquí. A ver, Ismael nos comentaba si entonces se podría utilizar un objeto model creado por nosotros mismos. Sí, pero tiene que implementar el interfaz que nosotros le queremos decir. A ver, por ejemplo, este modelo que le vamos a pasar le podríamos instanciar nosotros mismos, pero no ganaríamos nada. ¿Por qué no ganaríamos nada? Porque lo que tenemos que hacer es pasarle un nombre y un valor. Lo que sí que podemos hacer es pasar aquí un objeto complejo nuestro, no solo un string, que es lo que vamos a hacer justo en el ejercicio. En el ejercicio, como vais a ver ahora, le vamos a pasar un anuncio, un atributo con nombre anuncio y un valor anuncio con un montón de campos, ¿vale? Esa es la manera más cómoda de trabajar, ¿vale? ¿Por qué? Porque así vamos directamente a este name, pondríamos anuncio, por así decirlo, que lo vamos a ver ahora, y podemos acceder a todos los campos del propio anuncio, ¿vale? De todas maneras, se ha echado un vistacillo porque creo... Fijaos, el model and view nos está diciendo qué cosas le podríamos pasar como modelo. Y puede ser o un mapa de string a objeto, ¿vale? O directamente un objeto completo con un nombre para que sea utilizado desde la vista, ¿vale? Entonces, lo más recomendable, yo creo, por no complicarnos mucho la vida, es seguir este enfoque y ya está, aunque haya otras alternativas. Vale, a ver, otra por aquí. Pregunta Harold. ¿Greeting no es propio de Spring, sino un nombre que has querido dar? ¿Michael? Sí, bueno, es un saludador. Podría haber puesto demo 1, demo 2. De hecho, el otro ejemplo que he puesto aquí, pues los he llamado Basic, lo he llamado List. A ver, estos ejemplos que estamos viendo ahora son muy de mentira, son muy sintéticos. Ahora vamos a hacer ya un ejemplito un poquito más interesante en el que ya vamos a hacer más cosas, ¿vale? El objetivo va a ser hacer un tablón de anuncios sencillito pero completo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo luego vamos a tener que elegir nombres, como por ejemplo anuncios, nuevo anuncio, editar anuncio, ¿no? URLs que, por así decirlo, representen lo que hacen. Muy bien. Otra por aquí. Para mostrar unos 100 registros de una base de datos, ¿cuál es la mejor forma de realizar? Bueno, hacemos una consulta a la base de datos, nos devuelve los datos, iteramos sobre ellos y vamos generando el modelo. A ver, cuando me hablas de 100, entiendo que lo que me queréis preguntar es qué pasa cuando hay muchos datos, ¿no? Nosotros podemos, con otras tecnologías y accediendo a mucho más bajo nivel a la generación de la página, podríamos generar un HTML sin cargar todos los datos en memoria, ¿vale? Lo que pasa es que, como no es lo habitual, el modelo de programación que te propone Spring es que no lo hagas así. ¿Que lo queremos hacer? ¿Que queremos procesar muchísima información que viene de la base de datos y a medida que la vamos recogiendo la vamos generando? Lo podemos hacer. Pero en ese caso, posiblemente no utilizaríamos un sistema de template, sino que directamente en el método del controlador generaríamos el HTML a mano. Y en ese caso también utilizaríamos
directamente lo que es el output stream, es decir, el flujo de salida que le enviamos al usuario para generar el HTML en vez de construir un string en memoria, ¿vale? Como se sale un poco de la forma típica de hacer aplicaciones y como mantener la información de una página en memoria no suele ser un problema, ese tipo de aspectos más avanzados nosotros no lo vamos a hacer, no lo vamos a ver, ¿vale? Pero se podría hacer. Muy bien. Entonces, otra pregunta. Entonces, ¿el nombre de template que devolvamos en el return se va a buscar por defecto en la carpeta templates? Si no ponemos un template fuera de esta carpeta, ¿no sería encontrada? Eso es, tiene que estar en la carpeta templates. Es por defecto lo que hace Spring. Me puedes preguntar, ¿se puede configurar la carpeta por defecto donde Spring va a buscar? Pues sí, posiblemente. Pero cuanto más nos salgamos del estándar, más difícil será que un compañero desarrollador entienda lo que hace tu programa, ¿vale? Spring Boot es lo que ellos llaman un opinionated framework, es decir, es un framework que toma decisiones y la decisión que ha tomado para las plantillas es ponerlas en una carpeta templates. Siempre lo puedes cambiar, pero ese es el sitio por defecto donde todo el mundo se lo espera encontrar, todo el mundo que utiliza Spring Boot, claro. Nada más, ¿no es necesario indicar el método de envío del formulario? Si quieres sí, si no te vale el valor por defecto. Por defecto los formularios se envían por GET. Si echamos un vistazo aquí, ahora lo explicaré un poquito más, ¿no? Pero cuando le das a enviar, como veis, aparece en la URL la información que le hemos puesto en el formulario. Eso es porque el método es GET. Si quisiéramos utilizar el método POST, lo tendríamos que hacer explícito, ¿vale? Que también lo vamos a ver ahora. Ahora enseguida os lo digo. Muy bien. Al hilo de las carpetas, también nos pregunta si acepta subcarpetas. Pues no lo sabría decir, pero lo podemos probar en un momento, ¿vale? No lo he probado nunca. A ver, posiblemente sí, no me extrañaría, pero vamos, ya que estamos aquí, hacemos una subcarpeta, le ponemos la S y aquí en el greeting controller ponemos S para greeting. Le damos a ejecutar. Abrimos la página web. Bien. Sí, ha funcionado. ¿Vale? Sí, era razonable, ¿no? Entonces podemos poner sus carpetas para organizar y que no estén todas juntas, ¿vale? No hay ningún inconveniente en eso. Vale, una más por aquí. Cuando cambio el número de puerto, ¿el cambio aplica a todos los proyectos o solo al proyecto que se le configuró al nuevo puerto? Solo al proyecto que le configuras, ¿vale? Como está en una ejecución de configuración, perdón, una configuración de ejecución, solo tiene que ver con esa aplicación concreta. Bueno, estrictamente hablando, ni siquiera con la propia aplicación, sino con esa ejecución que tú vas a hacer. Dicho de otra manera, podrías tener diferentes ejecuciones del mismo proyecto con diferentes configuraciones, entre ellas el puerto, ¿vale? Que no sé muy bien por qué no era. Sigamos, si quieres, Michael. Perfecto. Bueno, pues venga, pues ahora lo que creo que va a ser más interesante para todos es pues ponernos a funcionar, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer es un formulario muy básico para procesar un anuncio. Esta primera parte, este primer ejercicio nos va a servir luego para construir una aplicación más grande de gestión de anuncios. Pero vamos a empezar directamente con el formulario. Entonces, lo que quiero es que hagamos una página HTML estática que muestre un formulario para enviar información al servidor de anuncios. Y tenemos que tener nombre, asunto y cuerpo, y luego un botón de envío. Y el controlador lo único que va a hacer es recoger los datos del formulario y mostrarlos en una plantilla, ¿no? Entonces, un esquema gráfico podría ser el siguiente. Podríamos tener aquí un HTML de nuevo anuncio, que sería procesado por un controlador, que luego pasaría por una plantilla para mostrar la información del propio anuncio, ¿no? Entonces, vamos a irnos directamente aquí. Bueno, el ejercicio, como es tan sencillito, si queréis, creo que no merece mucho la pena que lo escribamos desde cero, y como lo tenemos ya aquí resuelto, le vamos a mostrar tal cual, ¿no? Es un proyecto como los que estamos haciendo, ¿vale? La aplicación, no hablamos nunca de ella porque es sistemáticamente siempre igual, la clase application, y lo que cambia es el controlador. ¿Veis? ¿Este controlador qué tiene? Pues tiene una clase controller,
que la podamos llamar anuncio controller o la podríamos haber llamado como quisiéramos, el código ya depende un poco de nosotros. Aquí le hemos llamado al método guardar anuncio, aunque en realidad todavía no guarda nada, pero bueno, en el futuro recibe la información del anuncio para que luego acabe guardado al menos en una estructura de datos en memoria. Y lo que hacemos es pasar al modelo todos estos datos, que esto es justo lo que vamos a ver también cómo se puede simplificar. Y en el template, acordaros, en la carpeta template, tenemos el body con 3 párrafos, un párrafo para cada uno de los campos del anuncio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ejecutar, lo estaríamos viendo, si queréis, vamos a ejecutarlo para que lo veáis. Ejecutamos la aplicación, vemos aquí que lo que se está ejecutando es ejer1. Y como no ha cambiado el puerto y el proceso sigue todavía por ahí, me he vuelto a dar el mismo error. Espera un segundito para que no nos dé problemas eso. Voy a ver si soy capaz de borrar el proceso. Cuando pase una cosa así, lo que tenéis que buscar es un proceso Java, ¿vale? Que posiblemente sea este. Es que hay que tener cuidado porque hay veces que como Eclipse también es un proceso Java, que matamos al propio Eclipse STS. Sí, yo creo que es este. Vamos a finalizar la tarea, efectivamente. Eclipse sigue vivo, por lo tanto no hemos matado el proceso equivocado. Y vamos a ver si ahora tenemos suerte. Sí, efectivamente ahora parece que funciona. Y la aplicación ya ahora sí que arranca en el puerto 8080 a los 6 segundos. Entonces, nos vamos aquí. 180. 180. ¿Me da error? ¿Por qué me da error? Porque mi formulario le he puesto el nombre enviar anuncio. ¿Le podría haber llamado index? Pues sí, pero le he llamado enviar anuncio para que luego nos sirva para otras cosas, ¿no? Entonces, enviar anuncio, .html, aquí tenemos nuestro formulario, nombre, Pepe, asunto, vendo moto, barata. Le damos a enviar y efectivamente se construye la página con la información que le pasamos al propio formulario. Entonces, ¿cómo podemos simplificar esto? Porque claro, lo que no tiene sentido es que por cada campo que yo añada al formulario, que aquí le tenemos, ¿vale?, tenga que añadir un parámetro al método y tenga que añadir ese nuevo valor al formulario, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es trabajar con el objeto anuncio directamente. Fijaos, yo me hago un objeto anuncio, que es una clase que tiene 3 atributos, que tiene los típicos métodos getter y setter que me permiten recuperar y cambiar el valor de cada uno de los atributos. Entonces yo en el controlador, además del modelo, lo que hago es poner un anuncio, ¿vale? Ojo, porque esta vez nos lleva la anotación request param. Cuando Spring detecta un parámetro, que es un parámetro de un tipo compuesto, de una clase, no de un tipo primitivo, él intenta establecer dentro de ese parámetro todos los valores que le llegan desde el formulario web. Y, ¿veis? Luego directamente lo asociamos al modelo. Entonces, de esta manera, cuando nos vayamos al template, lo que podemos hacer es anuncio.nombre, anuncio.asunto y anuncio.comentario. De esta manera, simplificamos mucho la gestión de los formularios, porque al final tenemos un control fino sobre cada uno de los atributos donde importa, que es en el formulario y en el template, pero no donde no es tan relevante, que es en el controlador. En el controlador, a no ser que nosotros necesitamos procesar de manera individual cada uno de esos campos, simplemente podemos coger la información y moverla en bloque de un sitio a otro. ¿Qué tal? ¿Hay alguna duda con respecto a esta cuestión? De momento no. Si hay alguna y queréis formularla rápidamente, la respondemos ahora y si no, pues la dejamos para el final. Y creo que nos sigamos si quieres, Miquel. Perfecto. Venga.
pues seguimos un poco lo que comentaba el compañero antes. ¿No le puedo poner yo el método? Pues sí, me imagino que la mayoría de los que estáis aquí conocen las diferencias entre el método get y el método post, pero las vamos a repasar rápidamente, ¿no? Cuando nosotros enviamos un formulario al servidor, podemos enviar los datos al servidor o bien utilizando el método get o bien utilizando el método post de HTTP. La diferencia es que cuando utilices el método get, la información va en la URL que se solicita al servidor, y cuando utilizas el método post, la información va dentro de la propia petición y no se ve en la URL. Bueno, en realidad, pues esto daría un poco más igual. Pero es que además, conceptualmente, cuando estamos trabajando con el protocolo HTTP, get se supone que es la manera de recuperar datos, de hacer consultas, y post se supone que es la manera de crear datos en el servidor. Entonces, como el protocolo HTTP tiene esta semántica, el propio navegador hace cosas diferentes. Por un lado, se recomienda utilizar el método post en los formularios por dos motivos. Porque las URLs quedan más limpias, porque no incluyen información de los parámetros, y porque si tú intentas recargar la página que ha sido enviada con un método post, el propio navegador te saca este warning que vemos aquí y te dice, oye, ¿estás seguro de que deseas recargar la página? Porque es que si recargas la página es posible que tengamos que volver a enviar información al servidor y eso es posible que tenga un efecto que tú no quieres, porque se supone que es una petición que crea cosas, ¿no? Entonces, por estos motivos, es aconsejable que tú utilices el método post, aunque casualmente no es el método por defecto, ¿no? Entonces, bueno, si queremos hacer una pruebecilla muy rápida, bastaría con irnos aquí a este formulario. Mira, ¿veis? Aquí ya lo tenemos puesto como post. Vamos a hacer una prueba. Vamos a quitarlo, ¿vale? Para que veáis cómo vale, ya ha arrancado la aplicación. Vamos atrás, enviar anuncio, ¿vale? ¿Veis? A ver, aquí me sigue pasando, me sigue apareciendo method post. Voy a ver qué ha pasado. Ah, vale, porque estoy ejecutando el 1 cuando en realidad yo quería haber ejecutado el 1B, que es el que estoy editando, ¿vale? ¿Veis? Estaba ejecutando el 1 y el que estoy editando es el 1B, que es donde estoy aquí. Entonces, bueno, aquí ya lo tenemos. Efectivamente ya no aparece nada y si yo meto aquí datos y le doy a enviar, esos datos aparecen en la URL. En cambio, si yo me voy al formulario y pongo un método post, fijaos lo que acabo de hacer ahora. He modificado un fichero y sin parar la aplicación, yo puedo cargar de nuevo el fichero, ¿vale? Esto solo funciona con templates y con ficheros estáticos, no con código Java. Si yo cambio el código Java, estoy obligado a parar la aplicación y volver a arrancar. Si yo cambio los ficheros estáticos o cambio las plantillas, no estoy obligado a hacerlo, ¿vale? ¿Veis? Hemos cambiado por el método post y al darle a enviar no aparece en la URL. Y al dar a recargar, a ver, no, pues ahora esperar un poco, que es posible que porque tenga las herramientas de depuración activadas. Eso es, ¿veis? Como tenía las herramientas de depuración del propio Chrome abiertas, no me preguntaba. Como las he cerrado y le he dado a actualizar, me dice, ¿quieres confirmar el reenvío del formulario? La página que buscas ha utilizado la información que has especificado. Volver a la página podría provocar la repetición de alguna acción, ¿vale? Por eso es recomendable siempre utilizar post, que es lo que tenemos, ¿vale? Para que podamos ver cómo el cambio del template también se actualiza en tiempo real, veis que la aplicación está encendida, lo sabemos, porque el botón de stop está activo, por eso sabemos que está encendida y también porque tenemos este icono aquí, ¿no? Yo podría, por ejemplo, poner aquí un B, aunque bueno, ya sabemos que B no es la forma adecuada de poner negritas en HTML, pero voy a hacer la prueba y yo podría enviar el formulario, ¿veis? Se me pone en negrita, yo puedo volver, quito lo que he puesto, le doy a guardar, vuelvo. Bueno, me avisa, ya está. ¿Vale? Muy bien.
¿Alguna duda con el tema de formularios? Vamos a pasar ahora a gestionar la información dentro de los enlaces. A ver, te paso algunas que hemos ido recopilando, un poco de todo. Nos preguntaba, que me insistía un poco un compañero. A ver si la tengo aquí. Si Spring tiene algún módulo o componente que maneje la paginación de datos, y también al hilo de esta también tengo otra que para muchos datos, ¿cómo se puede implementar paginación? Vale, la paginación no es un problema realmente de la generación de la vista, sino es más bien un problema de las consultas a la base de datos, ¿vale? Cuando tú haces una consulta a la base de datos, lo que en realidad le quieres decir a la base de datos es que te devuelva la información de la query a cachitos, por páginas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, aunque nosotros en principio no lo vamos a ver en detalle, pero sí que cuando veamos el acceso a base de datos, os diré cómo se puede gestionar la paginación con Spring. Efectivamente, lo que hace Spring es que tiene un objeto especial que controla la paginación, de forma que nosotros hacemos una query y él genera unos links especiales, por así decirlo, que permiten navegar entre cada una de esas páginas, ¿vale? Si tenéis interés, cuando veamos la parte de base de datos, pues podemos hacer un ejemplito concreto y veremos cómo se hace. Pero ya os digo, no es una cosa tanto de la generación del template, sino más bien de hacer consultas paginadas a la base de datos, ¿vale? Vale, por aquí más. ¿Cómo se validan los datos de entrada? Bueno, hay diversas formas de validar los datos de entrada, ¿vale? Si estuviéramos utilizando JSP, podríamos poner en el propio formulario opciones específicas para la validación. Y hay veces que esos formularios generan la validación en cliente. Yo lo que os recomiendo es que si queréis hacer validación, a ver, hay muchas maneras de validar los datos de un formulario, ¿vale? Eso va a empezar. Podemos poner validadores aquí, podemos validar a mano, o sea, podemos hacer algo así como anuncio, por ejemplo, nombre, anuncio.nombre, y luego pues nos podemos hacer una función que sea validate nombre o alguna cosa así de manera manual, ¿vale? También podemos utilizar una librería que en front, utilizando JavaScript, verifique que si le solicitas al usuario un DNI, pues te valide que eso sea un DNI, o un correo electrónico, que te valide que eso sea un correo electrónico, antes de enviar el formulario, ¿vale? O también el propio Spring proporciona tags de JSP para hacer todo eso de una manera un poco más unificada, ¿no? Entonces, si buscamos por aquí Spring Form Validation, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una de las guías de las que comentaba ayer, que nos habla específicamente de la validación de datos en los formularios, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando los templates, perdón, las anotaciones. Tú, igual que nosotros hemos hecho la clase anuncio, pues él aquí hace la clase person form, y le está poniendo anotaciones. Esta es otra manera de gestionar la validación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, utilizando la anotación valid, lo que le estás diciendo a Spring es que verifique que el objeto cumple con las especificaciones que tú has incorporado en estas anotaciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay diferentes formas. Y luego aquí también, lo que os decía, tú puedes hacer que los errores de la validación se reenvíen automáticamente al cliente. En este caso, no está utilizando JSP, sino que está utilizando otro sistema de templating que se llaman Timeleaf, ¿vale? Que es otro de los que hemos visto. Y utilizando Timeleaf, pues está haciendo uso de un campo especial que se llama Fields para saber si tiene errores en el nombre o no tiene errores en el nombre, ¿vale? Como veis, hay diferentes formas de hacerlo. Lo que os decía, utilizamos Timeleaf para poder hacer la validación. Entonces, bueno, depende de la tecnología que estemos utilizando, pues nos interesará hacerlo de una forma u otra. No sé si este mismo resultado o esta misma técnica se puede utilizar con Mustache. No lo sé, habría que consultarlo, ¿vale?
Muy bien. Otra por aquí. ¿Se puede utilizar la notación de doble llave para acceder a valores del modelo, pero dentro del código JavaScript en HTML? Técnicamente sí, pero no sé si es lo más recomendable. Me explico. A ver, tú podrías utilizar una plantilla para generar código JavaScript en vez de generar código HTML. Es decir, si yo quiero que en esta plantilla, por ejemplo, haya un código de script aquí, mira, vamos a hacer el ejemplo. Yo podría hacer esto. Yo puedo hacer eso. Entonces, si yo actualizo la página, que la tenía por aquí, bueno, le doy a esperar un segundito, voy a ver si se me ha cargado, a esperar que es que, claro, veis, este es el problema que tengo. ¿Yo puedo hacer eso? Sí, pero lo estoy intentando utilizar como una variable. A lo mejor lo que quiero es utilizarlo como un string, entonces tengo que hacer esto, ¿vale? Entonces, ¿veis? Sale. Ahora bien, ¿es recomendable hacer esto? Pues no lo sé. Si lo queremos hacer, lo tendremos que hacer con mucho cuidado, ¿vale? Intentar no meterlo dentro del código JavaScript y, si acaso, pues meterlo en variables. Por ejemplo, si queremos hacer algo de eso, yo os recomendaría que hiciéramos algo así. Es decir, que lo tengamos en un sitio muy, muy controlado, de manera que nuestro código sea legible, ¿vale? En vez de meterlo dentro del propio código, ¿vale? Más cositas. No, eso es todo. Si quieres, podemos seguir. Perfecto. Bien. Otro detalle más. ¿Os acordáis que os he dicho que tú puedes cambiar una plantilla sin tener que parar y volver a levantar la aplicación? Puedes cambiar un fichero estático sin tener que parar y volver a levantar la aplicación. Pero cuando haces código Java, tienes que parar y volver a arrancar la aplicación, ¿no? Bueno, pues la gente de Spring, como se ha dado cuenta de que esto es un poco rollo, lo que han dicho es: oye, ¿y no podríamos nosotros hacer un sistema automático para que cuando el usuario cambie el código automáticamente se rearranque la aplicación? Bueno, pues sí, lo han hecho, y para activarlo, esperar un poquito, que lo pongo, voy a cerrar esto. Para activarlo, lo único que tenemos que hacer es, ahí va, he dejado esto, porque me he puesto aquí la... Para activarlo, lo único que tenemos que hacer es botón derecho, me faltan aquí, Spring Tools, Add Boot DevTools. ¿Veis esta opción que hay aquí? Esta opción de Add Boot DevTools, lo que le estamos diciendo es que queremos que nos añada herramientas de desarrollo. Y una de las funcionalidades más interesantes de las herramientas de desarrollo es justamente esta que os digo, que podemos cambiar código Java sin tener que parar manualmente el servidor. Lo vamos a hacer. Y al hacerlo esto, veis que aparece aquí la etiqueta DevTools. Si nos fijamos, lo único que cambia es que en el POM tenemos esta dependencia adicional, ¿vale? Solo por tener esta dependencia adicional tenemos esta funcionalidad que os digo, ¿vale? Es decir, podríamos utilizar cualquier entorno de desarrollo, NetBeans, Eclipse, podemos desarrollar a mano porque solo necesitamos esta dependencia para hacer la magia. Entonces, si queréis, vamos a hacer una prueba. Vamos a arrancar la aplicación. Vemos cómo la aplicación se arranca. Veis que aquí también aparece la etiquetita de DevTools, porque lo acabamos de habilitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa nos interesaría cambiar? Vamos a hacer una cosa. Vamos a añadir, por ejemplo, que se muestre por pantalla cada vez que recibimos un anuncio, ¿no? Entonces, yo todavía no he guardado el fichero. Veis que el fichero está con un asterisco. En cuanto yo le doy a guardar el fichero, que lo puedo hacer así aquí con Save o pulsando Control S, automáticamente se entera Spring y veis lo que acaba de hacer, que está haciendo cosas. Lo que me ha hecho es actualizar automáticamente la aplicación, ¿vale? Si yo quito esto,
pues ya lo tendríamos, ¿no? Él vuelve a actualizar porque se da cuenta de que cambia. Pero es que además tiene cosas también interesantes. Fijaos esta opción. Voy a poner la pantalla partida. Voy a quitar esto de aquí. Esperad, porque os quiero enseñar una cosa también muy interesante. Aquí. Así. ¿Veis? Aquí tengo el template y aquí tengo la página, ¿no? Bueno, pues estaría muy bien que si yo modifico el template y guardo el template, no tenga ni siquiera que reflejar el browser. Si yo le doy a guardar el template, no me lo está haciendo. Una de las funcionalidades que se supone que ofrece también la DevTools es que yo puedo cambiar un template automáticamente y se me actualiza, ¿vale? Pero no sé muy bien por qué ahora no me está funcionando. Espera, voy a probar con el index. A ver si es que tiene algún problema por ser el formulario, ¿no? Vamos a ver aquí. ¿Veis? Uno, formulario, anuncios. Ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa, perdonad, que se me ha olvidado deciros una cosa. Para que funcione necesitamos añadir un plugin a Chrome, ¿vale? El plugin se llama Live Reload, ¿vale? Live Reload Extension. Se me había olvidado, ¿no? Entonces, añadimos la extensión Live Reload, que está por aquí, le decimos añadir a Chrome, añadir extensión. Se me ha olvidado porque, por ejemplo, si desarrollamos en Angular 2 no hace falta extensión, ¿vale? Y tenemos el mismo mecanismo de Live Reload. Por eso no me había acordado. Pero volvemos a la página, ¿no? Que es donde estábamos. Ahora sí, ¿vale? Veis que está aquí el iconito. Ahí, efectivamente. Veis cómo se ha actualizado automáticamente, ¿no? Esta es la funcionalidad que os quería enseñar, que solo con guardar él automáticamente refresca el browser y si modificamos código Java automáticamente nos reinicia el propio servidor, ¿vale? Muy interesante esta funcionalidad porque hace que sea muy rápido el ciclo de desarrollo, ¿vale? Vamos a seguir, si queréis, con el tema de la codificación de información en enlaces, ¿vale? Cuando nosotros utilizamos el método get en un formulario, es el propio browser el que coge toda la información que está en el formulario y con esa información construye una URL que es la que manda el servidor. Pero nosotros mismos podemos construir estas URLs. Por ejemplo, aquí vemos una URL habitual que es típica de encontrar, ¿no? Que después de la interrogación pues viene un montón de información. La información son pares clave-valor que se separan con el nombre igual al valor, un ampersand, nombre igual a valor, un ampersand, nombre igual a valor, ¿no? Entonces, bueno, lo que viene aquí, nosotros también nos tenemos que dar cuenta que no podemos utilizar todos los caracteres. Los caracteres especiales, punto, guión, asterisco y guión bajo, no tienen ningún problema, pero otros caracteres especiales hay que codificarlos. Pero al final, por ejemplo, si nosotros quisiéramos codificar esta información, pues lo podríamos hacer pues, utilizando esos caracteres, ¿no? Entonces, ¿por qué os explico esto? Porque nosotros podemos, por ejemplo, codificar el nombre de una población en un enlace, de manera que cuando nosotros pinchamos en el enlace, automáticamente nos lleva a una determinada query, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos acceder nosotros a la información Madrid que está en este link? Igual que si fuera un formulario, que es lo bueno que tiene, ¿no? Aquí vemos que tenemos el request param y tenemos el nombre población porque es justo el nombre población que aparece aquí, ¿no? Entonces, esto es interesante porque podemos generar varios links en una página y ejecutando un determinado código que sepa qué valor pusimos en ese link. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Vamos a suponer que queremos hacer una página HTML con 4 enlaces. Que en realidad todos los enlaces vayan al mismo controlador. Lo que pasa es que yo quiero saber en el propio controlador qué enlace se ha pulsado, si el 1, el 2, el 3 o el 4. Es decir, un esquema como este que vemos aquí, enlace 1, 2, 3 y 4, que cuando pinche todos vayan al mismo controlador y que se muestre qué enlace ha sido pulsado, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a parar este ejemplito. Este, si queréis,
aunque ya le tengo yo hecho, le hago yo desde cero y así lo vemos. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un proyecto Spring Boot desde cero, lo mejor, lo más cómodo es que me vaya aquí al Spring Starter Project, le diga que quiero, por ejemplo, web ejer 2, le voy a poner clase, ¿vale? Porque como yo ya tengo ese proyecto hecho, me colisiona. Todo esto lo puedo dejar igual. Bueno, ya que estoy haciendo urjc code DAO, el nombre del artifact le puedo poner web ejer 2 clase también, etcétera, etcétera. Vale, el paquete, bueno, me va a generar código, pero me da un poco igual. Le decimos next y aquí elegimos mustache y web, que es lo que estamos utilizando hasta ahora. Le decimos finish. Bueno, pues él hace lo que tiene que hacer. Nos crea ficheros que nosotros no teníamos, porque, bueno, esos ficheros sirven para ejecutar Maven desde la línea de comandos de una manera mucho más cómoda, no nos da muchos problemas, ¿vale? Nos ha generado código, en concreto nos genera el código de la aplicación. Nosotros a esta clase le hemos llamado siempre application, entonces si queréis vamos a cambiar el nombre, la vamos a llamar application también y así es igual que la que hemos hecho. Él ya nos crea la carpeta static vacía, la carpeta templates vacía y nos crea un ficherito application.properties que todavía no hemos visto, pero que luego veremos, pero que veis está vacío porque no hay ninguna propiedad todavía configurada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el controlador, botón derecho, new, la clase, la llamamos, por ejemplo, enlace controller. Esta clase enlace controller, la tenemos que poner la anotación controller. Eclipse, la ventaja que tenemos es que nos autocompleta y nos pone los imports. Le podemos decir public string enlace, página, ¿vale? Le vamos a decir request mapping. Al decirle request mapping le estamos diciendo dos cosas, que este método queremos que sea ejecutado cuando llegue una petición web y además le decimos qué URL concreta queremos en esa petición web. Le podemos llamar enlace simplemente. Aquí le podemos poner el model que nos permitirá construir la página y aquí le podemos poner también request param para recibir la información que queremos, ¿no? Ahí le tenemos que decir también el tipo. Nos da un error aquí porque está sin importar, le podemos pulsar control 1. Yo cuando pulso control 1, vosotros no lo veis, pero al pulsar control 1 es cuando él me propone el import, ¿vale? Y también aquí control 1 y también me propone el import, ¿no? Ahora me está dando un error porque le tengo que decir, por ejemplo, enlace pulsado, el template. Ojo, porque si llamáis enlace al template, resulta que hay un método que atiende la URL del enlace y un template que atiende el nombre del enlace. Colisionan, pero no te va a dar error y te vas a volver loco. Así que lo mejor es llamar al template de otra manera, ¿no? Enlace pulsado. Vamos a hacer el template si queréis. New file enlace pulsado.html y podemos poner aquí, bueno, podemos poner HTML, body, el enlace pulsado, así. Ha sido pulsado el enlace y no hemos decidido todavía cómo llamar a la información del modelo. Lo podemos llamar, por ejemplo, en enlace. Entonces nos podemos ir aquí al controlador y decir model.addAttribute n enlace con el valor n enlace. ¿Vale? Con esto ya estaríamos recogiendo la información que nos llega del enlace y preparándola para construir el modelo. Y lo único que nos queda es el template, la página principal. La vamos a llamar, por ejemplo, index.html. Aquí voy a HTML, body. Y aquí podemos poner los 4 enlaces, ¿no? Para hacer un enlace, acordaros que se utiliza el href. Vamos a poner enlace 1 y le tenemos que poner la URL que queremos ejecutar. La URL es enlace
Y para codificar el número de enlace, pues tendremos que poner aquí el valor que nosotros queremos. ¿Veis? Nosotros estamos poniendo en la propia URL el valor que nosotros queremos. Estamos simulando lo que el browser haría cuando enviamos un formulario. Entonces, si nosotros arrancamos esta aplicación, y nosotros nos vamos al navegador, nos aparecen los 4 enlaces y si pinchamos en cualquiera de ellos, pues la página nos dice que el enlace ha sido pulsado. ¿Veis? Como veis, el link que nosotros estamos ejecutando aparece aquí, esa es la información que se procesa y con esa información se puede mostrar la información. ¿Vale? ¿Alguna duda de esta parte de gestión de enlaces? No, tenemos algunas, pero si quieres las dejamos para el final. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar porque, a ver, el problema que tiene generar los enlaces como hemos hecho es que las URLs quedan un poco feas, ¿vale? Las URLs en realidad podrían pasar desapercibidas, pero Google, cuando indexa una página, prefiere URLs bonitas, es decir, URLs que muestren la información. Es decir, en vez de, como habíamos hecho antes, lo de ofertas, población, no sé qué, esta URL es mucho más cómoda, se puede recordar mejor, al autocompletar en un browser se entiende mejor, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros queremos procesar las URLs de esta manera, también se puede hacer. Lo que pasa es que cuando hagamos el request mapping tenemos que poner esto que veis aquí, ¿vale? ¿Veis aquí que aparecen las llaves en el request mapping? Porque lo que estamos diciendo es que la propia URL tiene una variable por dentro. Y luego, a la hora de poner el parámetro, en vez de poner request param, se dice path variable. Es decir, una parte variable de la ruta, del path. Pero, por lo demás, todo es igual, ¿no? Entonces, si quisiéramos cambiar nuestro ejercicio que tenemos para, en vez de procesar los enlaces de la manera que hemos hecho a través de parámetros de la URL, lo hiciéramos dentro de la propia URL, pues lo podríamos hacer de una manera muy sencilla. ¿Veis? En vez de poner esto así, podríamos hacer algo así. Los enlaces quedan mucho más bonitos y aquí en el controlador tenemos que cambiar y tenemos que poner en el enlace de esta manera y aquí en vez de request param, path variable. ¿Vale? Vamos a importar los import y ya está. No se recarga automáticamente el servidor porque aquí no hemos habilitado las DevTools, ¿vale? Podemos dar a este botoncito que es que para y vuelve a arrancar. Pero tarda un poquito más, ¿vale? Yo os recomiendo que habilitéis las DevTools siempre porque es bastante más rápido el proceso. Entonces, bueno, si nosotros nos vamos aquí, la página es la misma, pero si os fijáis, los enlaces son mucho más bonitos, ¿vale? Son mucho más claros y son mucho más de alto nivel, ¿no? Cuando vayamos a la parte de API REST, seguiremos incidiendo sobre el tema de los enlaces, ¿vale? Bueno, vamos a seguir avanzando. Bien, aquí, bueno, ya vamos a poner un punto, vamos a pararnos, vamos a detenernos y vamos a hacer ya una aplicación grande con todas las cosas que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Lo que queremos hacer es una aplicación web para gestionar un tablón de anuncios con varias páginas. Básicamente lo que vamos a tener es una página principal que muestra los anuncios existentes, en realidad su nombre y su asunto, y un enlace para insertar un nuevo anuncio, lo que abrirá un formulario. Y luego, si pulsamos en la cabecera de un anuncio, se navegará a la página que muestre el contenido completo de ese anuncio. Entonces, como os decía, si pulsamos en el enlace para añadir un anuncio, se navegará a una nueva página que contiene un formulario y al enviar el formulario se guardará el nuevo anuncio y se mostrará una página indicando que se ha insertado correctamente. En este diagrama podemos ver un poco la lógica de navegación, ¿no? Tablón de anuncios, asunto y nombre, Pedro, hola, ¿qué tal? O insertar un nuevo anuncio. Si pinchamos en un anuncio concreto, nos vamos a la información de ese anuncio y podemos volver. Y si pinchamos en nuevo anuncio, nos vamos a un formulario y al darle de alta
Al procesar ese formulario diremos el anuncio ha sido insertado correctamente y luego podemos pinchar en página principal y volveremos a la página principal, ¿vale? Entonces, vamos a hacer este ejercicio porque yo creo que merece la pena, ¿no? Le voy a hacer, si queréis, completo. Para ello me voy a basar en el que ya habíamos hecho, ¿no? El ejercicio, este es, el ejercicio B era el que teníamos en el que procesábamos un formulario. Entonces voy a coger el ejercicio, le doy a copiar, le doy a pegar y nos pregunta cómo queremos llamar al nuevo proyecto. Bueno, pues le vamos a llamar ejer4 clase. Aquí está, ¿vale? Eso es. Están habilitadas las DevTools porque el proyecto que hemos cogido también las tenía habilitadas, ¿vale? Y bueno, pues vamos a hacer la aplicación. Como detalle de implementación, me he saltado esta transparencia. Como detalle de implementación, se recomienda utilizar un único controlador con varios métodos, cada método con una URL diferente, y que tengamos como atributo una lista de anuncios o un mapa de anuncios. Vamos a hacerlo con un mapa que va a salir todo más claro, ¿no? Y ese atributo obviamente será utilizado desde los diferentes métodos. Entonces, vamos a ver, el controlador sigue siendo válido. Lo que vamos a hacer ahora es añadir el atributo que queremos, private map. ¿Por qué vamos a utilizar un mapa? Porque así vamos a simular mucho mejor lo que luego haremos con una base de datos. Como en la base de datos todos los objetos están gestionados con una clave, con un entero, aunque estemos trabajando en memoria, vamos a asumir también que cada uno de los cada uno de los anuncios, pues tiene un identificador que es un entero, ¿vale? Entonces, además, vamos a utilizar un mapa concurrente para evitar cualquier tipo de problema de concurrencia. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y para llevar la cuenta de los identificadores, vamos a utilizar un atomic integer. También eso nos evita problemas de concurrencia. En realidad, podríamos no utilizar estas estructuras de datos que nos protegen contra la concurrencia, pero el programa no sería correcto del todo. Así que prefiero que utilicemos estas estructuras de datos y así vamos a ver que no hay ningún problema. Bueno, vamos a empezar por el método guardar anuncio. Ese es el método que tenemos. Y aquí en realidad lo único que hacíamos era coger la información que nos llegaba del formulario y mostrarla en la página, pero no hacíamos nada con ella. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer con ella es en anuncios. Vamos a meter el nuevo anuncio. Para ello vamos a sacar el ID y aquí vamos a poner el anuncio, ¿no? Y como queremos además que el ID se incremente en 1 automáticamente, podemos hacer un get and increment, ¿no? Cogemos el identificador y le incrementamos para que el próximo anuncio tenga el nuevo identificador, ¿vale? Además vamos a poner esa información en el modelo y vamos a mostrar la información en el template. Lo que pasa es que si somos un poco estrictos con el enunciado, cuando hemos terminado de procesar un anuncio, mostraremos una página del anuncio ha sido insertado con éxito, pero en realidad no vamos a mostrar nada de ese anuncio. Entonces, incluso nos podríamos ahorrar esto y el template pues se puede llamar perfectamente anuncio guardado, ¿no? Nos vamos al propio anuncio. Bueno, de hecho, sí, no, te iba a decir, no tenía que ser, sí, tiene que ser un template. Vamos a ir aquí, un template. Le vamos a cambiar el nombre. Anuncio guardado. Álvaro, una cosa, si alguien tiene alguna duda de lo que voy haciendo, no tengas problema en cortarme, ¿vale? Yo sigo, pero si crees que hay alguna duda relevante, me paras y ya está. Ok. Vale, ponemos aquí, el anuncio ha sido guardado con éxito y le vamos a poner un link, href, que vuelve a la página principal y le vamos a llamar volver, ¿vale? Bien. Bueno, pues ya tendríamos esta parte. Vamos a hacer ahora la página principal. La página principal sería la página que mostraría todos los anuncios que haya guardados, ¿no?
Entonces, a la página principal la podemos llamar anuncios y tendría la barra, ¿no? Que es la página principal. Aquí no recibiría nada, simplemente el modelo. Entonces lo que podemos hacer es que en el modelo, model.add_attribute, y aquí le ponemos anuncios y aquí podemos poner el mapa anuncios.values, por ejemplo, ¿no? Bien. La plantilla sería diferente, sería la plantilla de anuncios. Bien, pues podemos hacer otra plantilla nueva. Vamos a llamarlo anuncios. Esa plantilla nueva lo que tendría que hacer sería iterar por la lista de anuncios, ¿no? Entonces, como hemos visto antes, si recordamos de Mustache, si tú quieres iterar por una lista, lo que tienes que hacer es utilizar esta sintaxis que os estoy poniendo, ¿no? De almohadilla y barra, y todo lo que metamos aquí dentro de esta almohadilla y barra, lo que hará será ser ejecutado por cada uno de los anuncios. Si queremos acceder al anuncio completo, pondríamos esto, ¿vale? Pero si queremos acceder a cada uno de sus componentes, pues pondríamos algo así, ¿no? Bueno, entonces ya que tenemos, no está completo lo que tenemos, pero vamos a ir ejecutando a ver por dónde vamos, ¿no? Entonces, ejecutamos la aplicación, run as, Spring Boot Application, se nos empieza a ejecutar aquí. Abrimos el browser. Vale. Bueno, como está vacío, como no tiene nada, pues no nos aparece nada. Vamos a poner aquí un pequeño cartelito, por ejemplo. Tablón anuncios. Le he puesto UTF-8 aquí arriba para que me respete las tildes. Y le vamos a poner un link para nuevo anuncio. Vamos a poner un link para enviar anuncio HTML, eso es. Ahí va. Enviar anuncio HTML. Nada, vamos a ver. Nuevo anuncio. Ahora sí. Guardamos. ¿Veis? Automáticamente se refresca porque tiene el live reload. Nuevo anuncio aquí al formulario. Obviamente, enviar. El anuncio ha sido guardado con éxito. Volver. Nos aparece. Le podríamos haber puesto un BR, ¿no? Pero bueno. Ponemos aquí un BR. Bueno, en realidad es que esto debería haber sido un href. Ahora veremos qué link le ponemos. Y esta información debería haber sido así. No nos vamos a meter en el HTML, ¿vale? No es nuestra guerra. Efectivamente, nuevo anuncio. Enviar, volver. Venga, vamos a poner aquí un BR para que cada anuncio aparezca en su propia línea. Aquí le vamos a poner dos BRs. ¿Veis? Bueno, vamos a darle uno porque como ya tiene el otro del último anuncio, ahí está. Perfecto, ¿no? ¿Veis? Claro, ahora si pinchamos, como no le hemos puesto href, nos recarga la página, es lo único que hace, ¿no? Entonces lo que nos quedaría sería hacer una página que al ser pinchada nos mostrará información de ese anuncio, ¿no? Entonces, para eso podemos hacerle otro método más que sea pues directamente anuncio, ¿no? Podemos utilizar una path variable id y aquí le podríamos poner path variable id de tipo entero, ¿vale? Vale, como he guardado el fichero, pues me está recargando. Y aquí empiezan los problemas, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer es recuperar el anuncio de la lista de anuncios.
Habría que tener la posibilidad de qué hacer si el anuncio no está realmente, mostrando un error, etcétera. Por simplificar el ejemplo, no lo vamos a contemplar. Vamos a suponer que siempre existe el anuncio. Aquí podríamos ir directamente al anuncio, ¿vale? Hasta aquí no hay ningún problema. El problema viene, a ver si os dais cuenta, el problema viene a la hora de hacer este link. Cuando tenemos que hacer el link, bueno, pues podemos hacer anuncio, barra, y aquí bastaría con que le pasáramos el ID. Pero claro, si nosotros revisamos la clase anuncio que hemos hecho antes, no tiene ningún campo ID. Es justo lo que nos falta, ¿no? Nos falta que pongamos aquí un identificador y le pongamos los métodos correspondientes para quitar y poner el identificador, ¿no? Los podemos escribir a mano, pero si pulsamos la tecla control 3, bueno, si vamos aquí al menú source y le decimos generar getter y setter, le podemos decir que nos genere los getter y setter para el ID, ahí está, y él nos los ha generado automáticamente. Entonces, a partir de ahora los anuncios ya tienen ID, sí pesamos, ya tienen ID, pero le tenemos que dar el ID correspondiente, ¿no? Y eso es un poco esto que hemos hecho antes aquí, de generar el ID, está muy bien, pero lo tenemos que hacer de otra manera. Me paso una, Micael. Sí. A ver, ¿cómo es, si soy capaz de leerla correctamente, cómo es que se queda guardado los anuncios en memoria y no se reinicia la lista en cada petición HTTP? Y añade, no veo que lo guardes en sesión ni en memoria en ningún momento. Bien. Bueno, si queréis vamos, espero, o sea, termino este detallito que me queda nada para hacer funcionar la aplicación completa y respondo enseguida, ¿vale? Lo que acabo de hacer aquí, ¿vale?, es que me he quedado con el nuevo valor de anuncio ID, se lo he establecido al propio objeto anuncio y ya ha sido cuando lo he guardado en el mapa, ¿vale? Eso es lo que estoy haciendo aquí, exactamente. Entonces, vamos a ver si la aplicación funciona y ahora ya enseguida respondo la pregunta. Mira, vamos a poner un anuncio. Volver. Ay, pero es que no... no he hecho la página que me permite mostrar el anuncio, ¿vale? Bueno, resuelvo la pregunta y ahora sigo avanzando. Me pregunta el compañero, si tú no guardas la información en la sesión ni la guardas en la memoria, ¿cómo es que no se pierde en cada refresco de la página? Bueno, pues porque realmente una de las características que tienen los módulos de una aplicación Spring es que permanecen vivos desde que comienza la aplicación hasta que termina. Entonces, el controlador es un módulo de la aplicación Spring. Es decir, cuando arranca la aplicación Spring se instancia un objeto de esta clase y este objeto de esta clase está vivo hasta que se apaga la aplicación. Por lo tanto, todos los atributos que nosotros pongamos en un controller van a seguir estando vigentes desde que se arranca la aplicación hasta que se acaba. Por eso, cuando yo recargo la página, no hay ningún problema. Eso sí, si yo recargo el servidor, obviamente todo lo que está en memoria se pierde. Eso sí, ¿no? Pero si yo solo recargo la página o edito un template o edito una página estática y por lo tanto no reinicio el servidor, todo lo que guarde aquí en el atributo pues queda todavía vigente, ¿vale? No sé si... Me imagino que he respondido a la pregunta. Sí, no sé si que nos matice. Otra por aquí. Sí. A ver, ¿por qué para el ID has puesto private integer ID en lugar de private int ID? Bueno, es un detallito un poco tonto. En realidad podría haber puesto lo otro. Voy a ver en la clase. Si tú utilizas el nombre de la clase integer, cuando creas un objeto anuncio, esto tiene el valor null. Pero si tú, en cambio, le pones int, esto tiene el valor 0. En realidad da un poco igual, porque no estamos haciendo nada con ese valor null. Pero si nosotros ponemos integer, podríamos diferenciar entre que no tiene ID y que tiene el ID con valor 0. ¿Vale? En realidad es un pequeño matiz, sin importancia, ya os digo,
pero que en determinados contextos nos podría llegar a ser útil. ¿Vale? Vuelvo a repetir, cuando yo pongo integer, estoy utilizando un objeto y por lo tanto el atributo puede tener el valor nulo y significa que todavía no tiene ID. En cambio, si yo utilizo int, es un tipo primitivo que no pueden tener valor nulo en Java y por lo tanto se inicializa automáticamente a 0 y por lo tanto no podríamos distinguir del ID 0 al no tener ID. Perfecto, pues esa era Vale. Muy bien, pues voy a terminar porque no nos está funcionando la aplicación, porque si nos vamos a la página, anuncios es un template que todavía no he hecho. Y como así, bueno, le he hecho, pero en realidad tiene el mismo contenido que el propio tablón. Entonces, claro, por eso, no, perdón, disculpadme. El problema es que yo no he hecho un template específico para mostrar la información del anuncio, sino que estaba reutilizando el template antiguo, ¿vale?, de anuncios. Entonces tengo que hacer un template nuevo que es anuncio o mostrar anuncio o como le quiera llamar, ¿no? Entonces me voy a poner el template anuncio y aquí ahora sí puedo poner anuncio. Aquí puedo tener un link que sea volver y aquí mostraré la información del anuncio concreto. En concreto yo podría poner un nombre hemos dicho nombre, hemos dicho asunto y también hemos dicho comentario. Lo que pasa es que si lo hago de esta manera tendría que pasar dato a dato al modelo y es mucho más cómodo pasar el anuncio completo y ya está, ¿no? Entonces me voy a asegurar de que en el controlador estoy pasando el anuncio, que efectivamente así es, y bueno, vamos a ver si funciona la aplicación, ¿no? Lo recargo. Ahí lo tenemos, volver, está el anuncio, cuando pincho veo toda esa información, le doy a volver, puedo hacer nuevo anuncio, volver, efectivamente, volver, pincho, volver. Ahí está. Muy bien, está funcionando. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con el ejercicio que ya hemos hecho. a ver, ¿alguna pregunta? No, en concreto de esto no. Tengo varias apuntadas, pero para el final, si te parece. Vale, pues si queréis, ahora empezaríamos a entrar en cómo gestionar la sesión, los datos específicos para cada usuario, ¿vale? Entonces es un tema que se complica un poquito, entonces si queréis lo podemos dejar para mañana, esta parte de gestión de datos para cada usuario, y nos podemos centrar en resolver las dudas que tienen, si te parece bien. Perfecto, genial. Vale, pues voy con algunas que tengo por aquí y damos tiempo también para que aquellas que pues me pueda haber dejado o que queráis formular ahora mismo, pues la vayáis planteando y las atacamos. Por ejemplo, nos preguntaban también acerca de esta de por aquí. ¿Se puede evitar en Java ataques CSRF mediante un token? Se hace de otra forma. Sí, no, no lo he trabajado nunca, lo he leído, pero no sé exactamente los detalles, pero sé que Spring tiene una manera de generar el token Cross-Site Request Forgery, ¿vale? Para eso hay que utilizar Spring Security, que vamos a ver un poquito al final, sin mucha extensión, pero la respuesta es sí se puede. La respuesta corta. La respuesta larga es hay que utilizar Spring Security, hay que activarlo de una determinada manera, etc. etc. También funciona, es compatible con aplicaciones SPA, Single Page Application, utilizando Angular 2, por ejemplo. Vale. Está por aquí. ¿Cómo podemos configurar para tener un log de errores en tiempo de ejecución? Ya está. No hay que hacer nada porque por defecto el log de errores de tiempo de ejecución es este. Lo que pasa es que aquí solo salen los de info. Bueno, como no hemos tenido ningún error, pues solo salen cosas de info. Si tuviéramos un error, aquí saldría error.
Si quisiéramos que solo aparecieran los de error y no aparecieran los de info, nosotros lo que podemos hacer es en este ficherito que hay aquí, bueno, que aquí no está, nosotros podemos crear un ficherito application.properties en la raíz de resources y aquí podríamos configurar que solo vemos los mensajes de error. En concreto, la sintaxis específica, vamos a buscarlo, es Spring Boot Log Configuration. Aquí tenemos la documentación de referencia de Spring Boot que se está cargando y sería tan fácil como decir esto. ¿Vale? Log level, expecting. A ver. Me está dando un error. En principio, con esto tú puedes gestionar los niveles de logger, ¿no? Entonces se supone que me debería dejar indicar como nombre del log cualquiera. Yo creo que no daría problema, ¿no? Entonces, a ver, vamos a parar la aplicación. La vamos a volver a levantar. No, parece que me está dando... Un segundito. Tal y como dice la documentación, aquí me está diciendo, de Hibernate solo quiero los de error. Para decir que solo quieres los de error de cualquier cosa, pues en principio he asumido yo que es quitando esto. Pero a lo mejor hay que hacer algo como así. Sí, ¿veis? Ahora ya no tengo ese error. Vamos a parar. Vamos a volver a arrancar. Lo que pasa es que no me está haciendo mucho caso. Es posible que no me haga caso porque todavía no ha cargado la aplicación. Vamos a hacer una pruebecilla rápida. Vamos a poner aquí un segundito ya que estamos. Private, static, lover, controller.class. Esta es la manera con la que nosotros podemos contribuir al log, poniendo una línea como justo la que acabo de poner. Vale. Y lo único que error simulado. Y voy a poner un info simulado. Vale, vamos a parar. Vamos a volver a arrancar. Vale, vamos a hacer una pruebecilla con la aplicación. Y vamos a irnos al log. No. No sé exactamente la sintaxis porque parece que no me está haciendo caso, pero en realidad el nivel de log se configura como estamos viendo de esta forma, ¿vale? Entonces, posiblemente no será login error o login level, pero tal y como dice la documentación, parece que sí que es eso. Si queréis lo miro en detalle y mañana digo exactamente cómo se configuraría, ¿vale? Pero bueno, tal y como veis aquí en la documentación, es eso. Perfecto. Más por aquí. ¿Puedes limitar un método de un controlador para que se ejecute solo por get, solo por post o solo por JSON? Sí, solo por get y solo por post. Así. En realidad, cuando tú utilizas un único parámetro en una anotación, puedes omitir su nombre, pero cuando vas a utilizar dos, tienes que ponerle el nombre al primer parámetro y el nombre al segundo. Method esperar un poquito. Mira, vamos a hacer una cosa. Es que no me acuerdo del nombre exacto. Rico Smith. Me acordaba exacto del método. Rico Smith. Ahí está. De esta manera,
este método solo será ejecutado cuando venga la petición por GET. Si quieres que sea ejecutado otro método diferente cuando la petición sea POST, pues tú simplemente le pones POST al otro método. Lo veremos más en detalle cuando hablemos de las API REST, en las que es bastante más habitual controlar este tipo de detalles. ¿Es posible con una única instrucción en el controlador resetear a nulo todos los campos del modelo antes de pintar el template? Es un poco raro, porque si no quieres que tenga campos el modelo, no le pases los campos al modelo. No lo sé, pero no le veo mucho sentido. Quiero decir, si no le quieres pasar datos, no se los pases. No parece que tenga ningún modelo para borrar los datos, porque no parece un caso de uso muy razonable. Si no quieres que tenga datos, a ver, este modelo, los únicos datos que tiene son los que tú le pones en el controlador. Si no quieres que tenga datos, no le pases datos. A lo mejor no he entendido bien la pregunta. Si quieres añadirnos alguna cosa, Ismael, pues lo matizamos. Seguimos con la de Luis. ¿Se puede crear páginas single page application con Mustache? Sí, pero utilizando Mustache con un controlador de plantillas en cliente. Creo que Lodash o Underscore permite generar plantillas, permite utilizar plantillas y posiblemente puedo utilizar Mustache o utilizando su propio motor de Mustache. Es decir, el formato Mustache se puede utilizar para hacer páginas SPA, pero obviamente hace falta soporte en cliente, no solo con Spring, ¿vale? Además, si la aplicación es SPA, Spring se quedaría solo con API REST. Vale, nos matiza Ismael en este caso con la pregunta que hemos dejado a mitad. Dice, es por ejemplo por limpiar los campos de un formulario después de hacer un alta. Ya, pero es que después de hacer un alta tú generas el formulario de nuevo. Es decir, si tú quieres que en el formulario no haya datos, no le pases esos datos. No tienes por qué coger lo que viene del formulario antiguo y pegarlo en el nuevo. Entonces, al no pegarlo ya no están los datos, ¿vale? O sea, no hace falta limpiar. Simplemente no los metas nuevos, ¿vale? Vale, a ver más por aquí. Vamos a ver cómo configurar dos entornos, uno de prueba y uno de producción, para cambiarlo solo cambiando un parámetro. No lo vamos a ver porque con el poco tiempo que tenemos no nos da tiempo a mirar muchos aspectos de producción, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que Spring Boot lo tiene bastante bien preparado. Entonces, por ejemplo, si tú buscas rápidamente en Spring Boot Production Profile, efectivamente, me corrige el propio Google, pues aquí tienes una forma, aquí lo tenemos, ¿no? Cuando tú vayas a ejecutar la aplicación, si le estás diciendo que estás en producción, él hace muchas cosas, ¿no? Incluso lo podrías poner en el propio ficherito ese application.properties que os he enseñado. Si tú dices que estás en modo producción, el propio Spring desactiva muchos aspectos de depuración. No lo vamos a probar directamente, pero que sepas que se hace así en el propio fichero application.properties o así cuando arrancas la aplicación. Vale. Sobre el ejemplo que hicimos, nos pregunta si puedes volver a explicar el controlador. Sí, por supuesto. Venga, vamos a dejar aquí un poquito de espacio. El controlador es un objeto que hay que recordar que va a estar vivo, que va a ser el mismo objeto desde que arranca la aplicación hasta que se apaga, ¿no? Y va a haber un único objeto de esta clase. Entonces, lo único que tiene son dos atributos que nos permiten guardar la información en memoria que va a utilizar la aplicación web. ¿Por qué no guardamos esta información en base de datos? Porque todavía no hemos visto base de datos, simplemente. En cuanto veamos base de datos, haremos el mismo ejemplo y quitaremos esta información en memoria y la meteremos en base de datos. Pero por no complicar las cosas y por ir poquito a poco, que creo que es como mejor se entiende todo, hemos decidido meterlo en la memoria. Podríamos haber utilizado una lista, pero he preferido utilizar un mapa. ¿Por qué un mapa? Porque la gestión de índices se hace mucho más cómoda. Y para evitar problemas de concurrencia, he decidido utilizar un concurrent hash map, y para evitar problemas de concurrencia he decidido utilizar un atomic integer en vez de un entero normal. En realidad es como un entero normal, pero que no sufre de problemas de concurrencia.
decir. Ahora, ¿cuántos métodos tenemos en este controlador? Pues en realidad tenemos 3 métodos. Bueno, vamos a quitar, perdona, estaba quitando el log que al final nos había servido de mucho. ¿Cuántos métodos tenemos? Pues tenemos un método que sirve para procesar los datos del formulario cuando el usuario quiera guardar un anuncio. Otro método, si queréis, mira, vamos a hacer esto, que sí, queda muy claro, ¿no? Un método para mostrar todos los anuncios y un método para mostrar un único anuncio. Si nos vamos al método que permite procesar la información de un formulario, pues lo único que hace es coger el objeto anuncio que me llega del formulario, generar un identificador para ese nuevo anuncio, poner ese identificador al anuncio, guardar ese anuncio en el mapa de anuncios que tenemos e indicar que el template que va a mostrar la información es el de anuncio guardado, ¿vale? ¿Cómo es el método que muestra todos los anuncios? Pues lo único que hace es coger todos los anuncios, es decir, los valores del mapa, y los mete en el modelo para que el template los visualice. Y por último, el método que sirve para mostrar un anuncio concreto, lo único que hemos hecho ha sido poner el identificador de ese anuncio en la propia URL, hemos cogido ese ID, nos hemos ido al mapa, hemos recuperado ese anuncio, le hemos puesto en el modelo y hemos dicho que queremos utilizar este template. Eso es justo lo que hemos hecho. Perfecto. Un par más que tengo por aquí. Entiendo que Mustache sirve básicamente para generar HTML y que puede convivir con cualquier framework de estilos para mejorar visualmente el template. Por supuesto, podemos utilizar Bootstrap, podemos utilizar Foundation, podemos utilizar Semantic UI, etcétera, etcétera. De hecho, a mí me gusta Mustache porque al ser tan simple añade menos complejidad, ¿vale? Si tú quieres utilizar TimeLeaf junto con Bootstrap, al final te tienes que acordar de cómo son las opciones del propio TimeLeaf, tienes que acordar cómo es Bootstrap. Entonces, he probado utilizar TimeLeaf y al final prefiero utilizar Mustache por su sencillez, ¿vale? Que creo que es suficiente y te permite hacer todo lo que tú quieras. Vale, y esta, a ver si soy capaz también de leerla. Entiendo que es una pregunta. Anuncio es una clase. ¿No se debería usar new para llamarlo en el método guardar anuncio? Sí, si tú quisieras construir el objeto, pero lo bueno es que al poner aquí el propio anuncio, es el propio Spring el que intenta crear el anuncio y rellenar ese anuncio con todos los datos del formulario. Entonces, lo bueno que tú tienes es que hace el new por ti. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Micael. Esta era la última pregunta y, muy bien. Y si te parece, pues lo dejamos por aquí. Nos emplazamos a mañana. Pues ya mañana continuamos con cómo guardar información específica para cada usuario, ¿vale? Y vamos avanzando, a ver si nos da un poquito tiempo de ver el tema de REST para que ya vayamos saboreando cómo poder hacer ese tipo de servicios web, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.